chicos, buenos días. El tema de hoy es clasificación de triángulos. Veamos cómo se clasifica según la medida de sus lados. Bien, tengo tres grupos: los triángulos isósceles, los equiláteros y los escalenos. Vamos a ver cada uno de ellos a qué se refiere. El triángulo isósceles es aquel, como verás en la gráfica, que tiene dos lados de igual longitud. Verás en la gráfica que el lado AB es igual al lado BC. Entonces, en un triángulo, cuando tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Y el tercer lado, AC, que tiene un puntito negro en el centro, va a ser la base del triángulo isósceles. En este triángulo equilátero, vas a ver que cada lado tiene una rayita, lo cual me está indicando que los tres lados tienen la misma longitud. Entonces, el lado AB va a tener la misma medida, la misma longitud que el lado BC, que va a ser igual al lado AC. ¿Cómo se llama el triángulo? Triángulo equilátero. Uy, ¿qué pasó con este triángulo? Verás que cada lado tiene una marca diferente. El lado PQ tiene un puntito, el lado QR tiene dos rayitas y el lado PR tiene una línea quebrada. Entonces, ¿qué me querrá decir? Que los tres lados tienen diferente longitud. Entonces, cuando veo un triángulo que tiene tres lados con diferente longitud, voy a decir que se trata de un triángulo escaleno. Esa es la clasificación con respecto a la medida de sus lados. Ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Bueno, te cuento que se clasifican en tres grupos: los triángulos rectángulos, acutángulo y obtusángulo. En el triángulo rectángulo, como verás, hay un cuadradito en la letra A, en el vértice A. Ese cuadradito me va a indicar que es un ángulo recto, o sea que mide 90 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo observamos que cuando hay un ángulo recto, el triángulo se llama rectángulo. En el triángulo acutángulo verás que los tres ángulos que veo en mi gráfica PQR tienen unas medidas en este ejemplo de 60 grados, de 70 grados, de 50 grados. Y como recordarás, esas tres medidas corresponden a ángulos agudos. Por lo tanto, en un triángulo acutángulo, los tres ángulos interiores deben ser agudos. En el triángulo obtusángulo, ¿qué observas? Vamos a ver. Ve un ángulo de 30 grados, ve un ángulo también de 30 grados y uno de 120 grados. Entonces, ¿qué observamos? Que tiene un ángulo obtuso. De ahí viene el nombre, triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el ángulo agudo en la gráfica? Muy bien, el de 120 grados, correcto. ¿Cómo se llama el triángulo? Correcto, se llama triángulo obtusángulo. Resolveremos unos ejercicios de aplicación de este tema. Veamos el primer ejercicio. Dice, clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Vamos a ver los lados. El lado AB mide 3 centímetros. El lado BC mide 3 centímetros. Y el lado AC mide 4 centímetros. Vamos a recordar, ¿cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Muy bien, se refiere al triángulo isósceles. Correcto. Ahora veamos este triángulo. Tengo el triángulo PQR, que me piden que lo clasifique según la longitud
de sus lados. A ver, recordemos, cuando es por longitud puede ser isósceles, puede ser escaleno o puede ser equilátero. Veamos acá. Cuando tiene los tres lados de diferente longitud, porque KPQ vale 6 centímetros, QR vale 4 centímetros y PR vale 3 centímetros. Como las tres medidas de sus lados son diferentes, estamos refiriéndonos a un triángulo escaleno. ¿Recuerda bien? Un triángulo escaleno. En el tercer ejercicio nos piden igual clasificar el triángulo MON según la longitud de sus lados. Y si tú observas, no nos da ni un número. ¿Qué hacemos acá? Muy buen dato. Vemos que cada lado tiene una marquita diferente. Tengo un puntito en el lado ON, tengo un rectángulo sobre el lado OM y veo dos rayitas paralelas sobre el lado MN. Como los tres tienen diferentes marcas, sabemos que tienen diferente longitud. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo escaleno. Y ahora, ¿qué triángulo será? Dice, clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Pero mira, acá verás que en los tres lados dice 3 centímetros. AB 3 centímetros, BC 3 centímetros y AC 3 centímetros. ¿Cómo se llama ese triángulo? A ver, chicos, acuérdense. Muy bien, se refiere a un triángulo equilátero. Entonces, recordemos, el triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados de igual longitud. Y ahora, el triángulo PQR, ¿cómo se clasificará? Vamos a leer bien la indicación. Nos piden que lo clasifiquemos, pero ahora según la medida de sus ángulos. Veamos, el ángulo P mide 60 grados, el ángulo Q 70 grados y el ángulo R 50 grados. Tanto 60 grados como 70 grados y 50 grados son ángulos menores de 90 grados. Por lo tanto, estos ángulos interiores son ángulos agudos. Entonces, el nombre que recibe el triángulo es, correcto, triángulo acutángulo. Ahora nos piden clasificar el triángulo FGH según las medidas de sus ángulos. Lo primero que voy a observar son las medidas. 60 grados, 80 grados, 40 grados. Bien, ¿ya tienes la respuesta? Vamos a ver si es cierto. Tanto el ángulo F como el ángulo G y el ángulo H son ángulos agudos. Correcto, son ángulos agudos. Por lo tanto, el nombre que tiene este triángulo será triángulo acutángulo. ¿Y por qué son ángulos agudos? ¿Quién recuerda? Correcto, son ángulos agudos porque los tres ángulos son menores que 90 grados. En este triángulo PMN, observo que hay un ángulo de 40 grados y uno de 50. Y observo un cuadradito. ¿Quién recuerda qué significaba el cuadradito? Por ahí lo dijeron. Se refiere a un ángulo de 90 grados. Entonces, el nombre que recibe este triángulo de acuerdo a la medida de sus ángulos será triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto de 90 grados. 8. Nos piden clasificar el triángulo ABC. Ojo aquí, según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Vamos a ver aquí. El triángulo ABC. Veo un cuadradito. Por lo tanto, allí hay un ángulo recto. Entonces, sé que es un triángulo rectángulo. ¿Ok?
¿ok? Pero también me pide que lo clasifique según la medida de sus lados. Veamos. Veo que en el lado AB hay 2 rayitas y en el lado AC también hay 2 rayitas. Por lo tanto, decimos que AB tiene la misma longitud que el lado AC. Entonces, ya sé que por sus ángulos es un triángulo rectángulo. Y por sus lados, ¿qué nombre recibirá? Correcto, recibe el nombre de triángulo isósceles. Entonces, este triángulo ABC es a la vez un triángulo rectángulo e isósceles. En este último ejercicio nos piden que clasifiquemos el triángulo PQR según la longitud de sus lados y la medida de sus ángulos. Como verás, en este triángulo me dan un valor numérico. Me dicen que el ángulo P equivale a 120 grados y ese valor corresponde a un ángulo obtuso. Entonces, su clasificación según la medida de su ángulo será obtusángulo. Pero verás que nos piden algo más. Nos piden que lo clasifiquemos según la longitud de sus lados. Como observarás, en el triángulo tengo marcas iguales en el lado QP y PR. Por lo tanto, ambos lados son iguales. Como tengo 2 lados iguales, se refiere a un triángulo isósceles. Entonces, este triángulo será un triángulo isósceles obtusángulo. Muchas gracias. Espero que haya sido de tu agrado estas diapositivas.